Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar antes de que esto se destruya de nuevo. No sé qué le ha estado pasando, no sé si es cuestión de mi internet o si es cuestión de Google Drive. Yo sé que esta mañana un par de clases estuvieron mal, no por parte mía, sino un par de personas que viven conmigo que también dan clases. Estuvieron en la misma situación, así que me parece que es problema de Google Drive. De Google Drive, no, perdón, de Google Meet. Estoy diciendo cualquier cosa. Así que bueno, ya que estamos, vamos a arrancar con la clase de la unidad número 5. Hubieron personas que me estuvieron preguntando acerca de por qué unidad íbamos, cómo es el tema, cuántas faltan y demás. Vamos por la unidad número 5. En la clase anterior no vimos una unidad nueva, sino que hicimos un repaso para que pudieran hacer la autoevaluación. La autoevaluación, recuerden, está disponible una semana más, así que si no la han hecho, les recomiendo que bueno, ya la vayan haciendo porque van a estar bastante cerca de la fecha límite, que sería hasta el viernes o sábado que viene. Así que por favor, háganla. Recuerden que tiene validez como el resto de los cuestionarios, por lo tanto, eh, esto influye en su nota final. Así que por favor, háganla, ¿sí? Algunos otros me preguntaron respecto de los cuestionarios. La unidad que vamos a ver hoy día no tiene cuestionario. Eso no es un error de la página, sino que no hay cuestionario para la unidad número 5. ¿Sí? Desde la administración decidieron no poner cuestionario, así que cuestionario para la unidad número 5 no va a haber. En caso de que me lleguen a escuchar mal, de que se llegue a cortar mucho o algo por el estilo, por favor avísenme. Si vemos que está muy complicada la mano, veremos qué medida tomaremos. Si una puede ser dar la clase otro día si se complica mucho, y si falta poquito para terminar, prefiero terminarla directamente, después la subo a YouTube y ustedes ven el pedacito que falta. ¿Sí? No habría problema. Aparte recuerden que esta unidad, como digo, no tiene cuestionario, así que tampoco hay tanta urgencia como para verla. Sí es importante porque en el examen final se toma como el resto de las unidades. Así que bueno, eh, antes de arrancar, ¿me están escuchando bien? ¿Hay algún problema que tengan respecto de la autoevaluación, cuestionarios y demás? Sí, exactamente. Ahí me preguntan si hay una autoevaluación en la cual entra esta unidad. Sí, sí. La segunda autoevaluación tiene la unidad 5, 6, 7 y 8. Bueno, esta es la unidad 5. Así que, así que bien. Estamos así. Eh, bueno, genial si se escucha bien, si se ve bien, si todo bien. Repito, si hay algún problema, por favor háganmelo saber. Si ustedes ven que yo tal vez o no los escucho o no los puedo leer en el chat, es porque posiblemente se me cortó o algo pasó. Así que si ven que no respondo, también escriban al WhatsApp que más o menos que para poder solucionar el problema. Así que bueno, arrancamos. En primer lugar, la unidad número 5 habla un poquito de lo que es la surgencia de un pozo petrolero y básicamente cómo controlar el pozo y toda la situación misma. ¿Recuerdan que cuando vimos la unidad número 2, que hablamos un poco del equipo de perforación, hablamos que estaba compuesto por 5 sistemas y que solamente vimos 4 sistemas de esos 5? Bueno, este es el quinto sistema, lo que vamos a ver hoy día. Lo que se conoce también como BOP, que significa Blowout Preventer en inglés, que traducido al castellano es válvulas de control de surgencia. Bien, en la palabra BOP no existe surgencia, digamos. Los estadounidenses y los hablantes ingleses lo llaman blowout, que significa reventón. Así que también lo van a escuchar allí en algunos lados como el reventón del pozo o demás, ¿sí? Pero es lo mismo, estamos hablando siempre de las urgencias. Así que bueno, antes de entrar en el tema propiamente dicho de surgencia, vamos a hablar un poquito de las presiones, ¿sí?
Yo sé que ustedes han sentido hablar de presiones, ¿sí? Es una palabra que posiblemente la ocupan bastante, pero vamos a ver un poquito de qué se trata esto de las presiones, qué es una presión, ¿sí? Básicamente a rasgos generales. Es muy probable que también ustedes hayan escuchado nombrar, ¿sí?, la unidad de medida de la presión como el kilo, ¿sí? Hablamos de kilos de presión. Bueno, eso es erróneo porque la unidad de medida no es kilos, sino que la presión se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado. Y ahí más o menos nos vamos dando cuenta un poquito de cómo se puede calcular la presión en función de sus unidades. Pero primero vamos a ver qué es. La presión es la fuerza que ejerce un líquido, un gas, un sólido o básicamente cualquier elemento calculado sobre una superficie determinada. Es decir, una cosa es hablar de la fuerza que ejerce el líquido y otra cosa es hablar de la fuerza que ejerce el líquido sobre una superficie o sobre un área determinada. Esto último es la presión. Entonces, para reforzar, repito, la presión es la fuerza que ejerce un líquido, un gas o un sólido sobre una superficie determinada. Si una superficie de X centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas. Fíjense que siempre digo cuadrados y es porque así es la unidad de medida de área. Es la unidad de longitud al cuadrado. ¿Bien? Es decir, metro al cuadrado, centímetro al cuadrado. Y la presión se calcula entonces como lo que están viendo acá. Fuerza, la fuerza que ejerce un fluido, sólido o líquido, dividido el área sobre el cual la ejerce. ¿Bien? Fíjense que el área es importante, porque si la fuerza, por más que siga constante, el área aumenta, la presión disminuiría. Si el área disminuye, la presión aumenta. ¿Bien? Entonces el área es muy importante. Si nosotros no consideramos el área para calcular una presión, no estamos calculando presión, solo estamos hablando de fuerzas, que no es lo mismo. ¿Bien? Perfecto. La fuerza, ¿qué es la fuerza? Bueno, no nos vamos a poner muy técnicos, pero básicamente la fuerza es el peso. El peso de un elemento es la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese elemento. Así que básicamente es una fuerza. Cuando ustedes van y se pesan en una balanza, ustedes piensan que están pesando su masa corporal, pero en realidad están pesando la fuerza que ejerce la gravedad sobre ustedes. Eso es lo que están midiendo. Eso es el peso. Justo coinciden las unidades de medida del peso con las unidades de medida de la masa. ¿Ven? Porque son coincidentes las unidades, son equivalentes. Pero no quiere decir que lo que estén midiendo sea la masa. Cuando ustedes van y se pesan en una balanza, lo que miden es esto que les acabo de comentar, el peso. Por lo tanto, la fuerza de la cual nosotros vamos a hablar para calcular las presiones dentro de un pozo petrolero va a ser el peso básicamente de los fluidos. ¿Bien? Hasta acá van bien, se me está escuchando, se me ha cortado alguna vez porque Google Meet se sacudió entero, no sé qué le pasó. Buenísimo. Buenísimo. Seguimos bien entonces. No, les comento porque me avisa como que se corta y vuelve, es medio extraño. Entonces se ve que están dando medio mal. Cosa rara porque esta huevada anda siempre bien, pero bueno. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué presiones son las importantes dentro de un pozo petrolero, porque si nosotros nos ponemos a analizar las presiones de un pozo petrolero, hay una infinidad, es decir, hay muchísimas presiones, pero todas no son importantes. Bien, perfecto. Antes que nada, explicarles un poquito cómo es el esquemita que ustedes ven acá. Esto que dice presión de formación es la roca,
¿bien? Es la roca que nosotros queremos atravesar. Obviamente hay muchas más rocas por encima, pero a nosotros siempre nos interesa una roca en particular, que es la que tiene el petróleo. El resto de las rocas mucho no nos importa. Después tenemos la directa, que la directa básicamente es el caño de la sarta de perforación. Todo el conjunto de caños de la sarta, ¿sí? Recuerden, trépano, portamecha, barra de sondeo y demás. Todo eso forma la directa. Y después tenemos la inversa o espacio anular, que es el espacio que va a haber entre el pozo que estoy perforando y la directa. ¿Bien? Eso es el espacio anular. Se llama espacio anular porque si lo miro desde arriba, parece un anillo. ¿Bien? Tiene esta forma. Esta sería la directa. Todo esto el espacio anular. ¿Ven? Así de simple. Bien. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver ahora que tenemos varias presiones vinculadas, ¿sí? En primer lugar, hablarles un poquito de la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática va a ser la presión que ejerce el lodo de perforación en el fondo del pozo, ¿bien? Siempre y cuando esté calculada en el fondo del pozo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Ubiquémonos en el espacio anular, ¿sí? Espacio anular, acá, el espacio del anillo. Todo esto está repleto de lodo, ¿sí? Todo tiene lodo, hasta abajo. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que ejerce el lodo en la superficie del anillo en un punto determinado, ¿sí? Yo puedo medir la presión anular acá y va a ser la presión que ejerce el lodo todo el anillo. Puedo medir la presión acá y va a ser la presión que ejerce todo el lodo que tengo por encima en ese punto del anillo, ¿sí? Fíjense que a medida que me voy cada vez más profundo, ¿sí? A medida que me voy más profundo, tengo mayor y mayor presión hidrostática, ¿sí? ¿Por qué? Y porque va aumentando el volumen de fluido, ¿sí? Va aumentando, digamos, la cantidad de lodo. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Es densidad del lodo por altura, nada más. ¿Bien? Densidad del lodo por altura. Bien. Así de simple. Ya estaríamos. ¿Eso se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Con respecto a qué es la presión hidrostática, recuerden, es la fuerza que ejerce el lodo, ¿sí? Toda la columna de lodo, se le llama así, toda la altura de lodo, sobre una superficie determinada en cierta altura, por supuesto. A medida que yo voy aumentando básicamente la profundidad, voy teniendo más lodo, pesa más, por lo tanto, ejerce mayor presión. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Todo bien. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Después tenemos otra presión que también es muy importante, que es la presión de formación. Esta. Como ustedes sabrán, como el petróleo está a una profundidad bastante grande, la roca en la cual se encuentra y tiene una presión elevada. ¿Bien? ¿Por qué? Por el simple hecho de que está hundida y tiene un montón de kilos de roca encima, eso le ejerce presión. ¿Sí? Nada más. Esta es la presión de formación. ¿Sí? Es importante que la presión hidrostática siempre sea un poquito más grande que la presión de formación. ¿Por qué? Dato curioso y que es muy importante, los fluidos, tanto líquidos como gaseosos, siempre se mueven desde la mayor presión hacia la menor presión.
nunca en una cañería voy a obtener aguas abajo, ¿sí?, mayor presión que aguas arriba. Eso es imposible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no, el fluido se tendría que mover en el sentido contrario. Siempre el fluido se mueve en la dirección en la cual disminuye la presión. Por lo tanto, si la presión de mi roca, la presión de formación, es más grande que la presión hidrostática, voy a tener ingreso de fluido al interior del pozo. Eso es lo que nosotros conoceríamos como surgencia, ¿sí? Ahora, más adelante lo vamos a ver un poquito mejor, pero en ese caso tendríamos una posible surgencia, ¿bien? Cuando la roca me empieza a entregar fluido que me termina contaminando el lodo y me afecta mucho la presión hidrostática, eso genera que siga saliendo más y más fluido de la roca y cuando quiero acordar el pozo revienta en la parte superior y empieza a largar petróleo para todos lados. Eso es una surgencia, ¿sí? ¿Cómo evito una surgencia mientras estoy perforando? Con la presión del lodo. Si mi presión hidrostática fuera un poquito mayor que la presión de formación, ¿sí?, justo en el punto de la presión de la roca, el lodo es el que tendería a entrar a la roca y no me dejaría salir el petróleo de la formación. Por lo tanto, es así como puedo evitar una surgencia durante la perforación. Que el lodo tenga una alta densidad para obtener una mayor presión hidrostática y de esa manera contrarrestar la presión de la roca o presión de formación y que el petróleo no ingrese al pozo. ¿Bien? Entonces ustedes me dirán, buenísimo, profe, entonces lo que hacemos es meterle químicos y químicos y químicos para que obtener el lodo más denso posible. Y eso en cierto punto está mal, ¿sí? ¿Por qué? A ver, sí, es verdad que contrarrestaría la presión de la roca y evitaría una surgencia, pero yo no puedo exceder la presión de fractura de la roca. La roca tiene otra presión que es muy importante, que es la presión de fractura, que se las he marcado acá, ¿sí? Presión de fractura. Esta ya no es una presión que, digamos, ¿me siguen escuchando, chicos? Porque me parece que se me está cortando mucho. Sí, profe, en el momento se cortó. Bien, bien, bien. Bueno, empiezo de vuelta con la presión de fractura entonces, porque hasta ahí supongo que habrán escuchado. Bien, como decía, yo podría aumentarle la densidad al lodo para aumentar su presión hidrostática y contrarrestar la presión de formación de manera infinita. Y primero que nada no puedo, porque el lodo tiene sus limitaciones y no me va a dejar aumentar su presión hidrostática tanto, pero tampoco puedo aumentarla excesivamente, porque si yo aumento la presión de la presión hidrostática mucho, puede que la roca, ¿sí?, puede que la roca se fracture o se rompa. ¿Bien? ¿Qué significa esto? La roca tiene una presión de fractura, ¿sí? Una presión de fractura la cual yo no puedo superar. ¿Por qué? Bueno, esta no es una presión que se deba básicamente a, digamos, que la roca tiene más rocas por encima y nada por el estilo. La presión de fractura está ligada estrictamente a cómo está formada la roca, nada más. Ahora bien, si yo excedo esa presión de fractura, sucede algo y es que la roca se empieza a romper. Y si la roca se rompe, puedo generar una surgencia mucho mayor. Porque empieza a salir el petróleo libremente porque le aumenté la permeabilidad de una manera excesiva a la roca. Entonces, ¿la presión hidrostática tiene que ser alta? Sí, tiene que ser alta para poder contrarrestar la presión de formación. Pero no tiene que ser tan alta como para poder romper la roca. Por lo tanto, siempre la presión hidrostática del lodo tiene que estar por debajo de la presión de fractura. ¿Bien? Básicamente esto que tienen acá, miren. Presión hidrostática mayor que la presión de formación, pero menor que la presión de fractura.
siempre. Esto funciona siempre así, ¿sí? ¿Por qué? Repito, yo no puedo andar rompiendo la roca porque quiero aumentar mucho la presión, ¿sí? Esto es inaceptable porque la roca si se rompe, puede generar surgencias mucho mayores. Bien, perfecto. ¿Hasta acá vamos bien? Buenísimo, buenísimo. Disculpen si se está cortando mucho, realmente no sé qué está pasando porque el internet me anda bien, o sea, lo estaba ocupando hasta hace ratito y andaba perfecto, así que se puede andar mal ahora, bueno, sí puede, pero me parece que es problema de Google Meet, no sé qué está pasando. Así que bueno, seguimos. Profe, una pregunta, si se corta acá, en el video que está grabando, ¿se escucha medio corta igual? No. En el video que Ah, grabo a entonces, YouTube se sube perfecto porque lo grabo, lo que hago yo es grabar mi computadora, no grabo nada de Google Meet, digamos. entonces está bien. Lo único que se va a escuchar mal cuando voy de acá, no en el video. En el video lo vamos a Eh, poder escuchar bien. Exactamente, sí, tal cual. Listo. Bien, entonces vamos a ver un poquito el tema de las válvulas preventoras de surgencia, ¿sí? Porque yo les dije, bueno, yo tengo que tener un lodo lo suficientemente denso como para tratar de evitar que el pozo se me venga, que se llama, es decir, que el pozo surja. El tema es, supongamos que no lo puedo lograr, supongamos que tengo una surgencia, ¿qué hago en esos casos? Bueno, hay que estar preparados y es por eso que existe lo que se conoce como el sistema de válvulas preventoras de surgencia o VOP, que son básicamente unas válvulas que me permiten cerrar la boca de pozo y de esa manera el pozo no surge o de esa manera no tengo una surgencia en la boca de pozo. ¿Bien? Simple. Ahora vamos a ver distintos tipos de válvulas preventoras. Esta que ven acá es la VOP anular, ¿sí? La VOP anular es la VOP que se coloca justo debajo de la mesa rotary, bien, es la última VOP que se instala. Como todas las válvulas, acá todos los sistemas que vamos a ver, el de válvulas, si vamos a ver un manifold más adelante, que es un conjunto de más válvulas con caños y demás, todo funciona por sistemas hidráulicos, ¿sí? Es decir, todo funciona gracias a aceite bombeado a alta presión, ¿sí? Nada más, es así de simple como funciona el sistema. ¿Qué característica tiene la válvula VOP anular? Bueno, primero que nada que me permite cerrar el espacio anular. Por lo tanto, yo tengo el pozo, ¿sí? La cañería y en la boca de pozo la VOP me cerraría solamente el espacio anular. La parte de directa no se cierra. ¿Por qué a veces la parte de directa no hace falta cerrarla? Porque recordemos que abajo tenemos el trépano y es muy poco probable que por las boquillas del trépano entre petróleo y empiece y surja por la parte superior del pozo, ¿sí? ¿Por qué digo que es poco probable? Porque las boquillas son muy chiquitas, ¿sí? Son muy chicas. Entonces, la directa, si bien tiene una pequeña VOP que se coloca en la parte superior, no la vamos a explicar acá. Aún así sí se puede cerrar la directa, pero si se hace o no se hace es indistinto. Solamente es importante hacerlo para cuando yo tengo que hacer cálculos de presiones y esas cosas, que no lo vamos a ver acá. Así que no se hagan problemas. Bien, la VOP anular entonces, ¿cómo está compuesta? Es un conjunto de gomas, es una goma, digamos, es un anillo de goma, ¿sí? Que en el momento en el que este anillo se aprieta, en el momento en el que este anillo se aprieta, ¿ven? Por el sistema hidráulico y demás, se deforman las gomas abrazan la cañería que tengo allí, ¿sí?
y ya está, ha quedado cerrado el espacio anular y completamente hermético. Bien, ¿qué particularidad tiene este tipo de BOP? La BOP anular tiene la particularidad de que puede cerrar sobre cualquier tipo de geometría. Es decir, si yo tengo el vástago justo en la boca de pozo, cierro la BOP anular sobre el vástago y no hay problema. La goma se deforma y me copia esa forma cuadrada que tiene el vástago. Si estoy en el cuerpo de la barra de sondeo, también cierra. Si estoy en el cuerpo del portamechas, también cierra. Si estoy en la unión de las barras de sondeo, también cierra. Esta BOP anular no tiene problema. Puede cerrar y copiar la forma con esa goma que tiene de cualquier elemento que yo tenga dentro del pozo. Tal vez con el trépano es un poco complicado, porque bueno, para ser sincero, el trépano es un elemento muy complejo. Pero con el resto de los elementos tubulares, es decir, con el resto de los elementos largos que parecen tubos, no tiene ningún tipo de inconveniente. Esta válvula funciona muy bien. Luego pasamos a las BOP exclusas, ¿sí? Una exclusa, para el que más o menos no sepa qué es como una compuerta, ¿sí? Las exclusas son dos compuertas que se cierran hidráulicamente sobre un cuerpo, o si no tiene cuerpo no hay problema, en el medio, pero son dos compuertas que se cierran. Gente, sí, ya lo sé que no se escucha, se me está cortando muchísimo, miren, ¿quieren que hagamos algo? ¿Les parece? Si para no quitarles tiempo, porque se va a estar cortando toda la clase, ¿les parece que cortemos acá la clase? Yo la termino de grabar, se la subo a YouTube y ustedes la ven a YouTube, más fácil. Si tienen alguna duda me preguntan. Sí, profe, positivo, estoy de acuerdo. Buenísimo. ¿El resto les parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Bien. A ver, yo voy a seguir transmitiendo por Google Meet. El que se quiera quedar, se queda, no hay problema. Pero a mí me avisa que se corta cada 2 minutos. Entonces es un problema, un problemón. Así que si a alguien no se le corta, buenísimo. Pero a mí se me está cortando un montón. Así que si quieren, hacemos eso. Yo voy a seguir grabando, lo subo a YouTube y se las paso directamente dentro de un ratito. No se las voy a pasar dentro de un ratito, pero termino y la empiezo a subir automáticamente. Cosa de que la puedan ver cuanto antes. ¿Sí? El que se quiera quedar, se puede quedar. Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, así que sigo explicando. Si tienen dudas, por favor, los que se queden, pregúntenme. Pero voy a tratar de no parar tanto para que el video después sea un poquito más ameno y no hagamos tantas pausas. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. El tema de la BOP exclusa, que es lo que estaba comentando. ¿Qué pasa con este tipo de BOP? En primer lugar hay que reconocer lo que es una exclusa. Como estaba diciendo, una exclusa es un conjunto de compuertas que se cierran una con otra. Bien, eso sería una exclusa, ¿sí? Si alcanzan a ver en la imagen, se puede ver apenitas, acá arriba. Acá tenemos una exclusa, ¿ven? Esperen que aparezca el mouse. Esto sería la exclusa, que tiene el brazo con un pequeño pistón hidráulico. Entonces cuando ingresa aceite, el pistón se desplaza hacia este sentido, cierra esta exclusa y en el otro lado pasa lo mismo. Entonces se juntan las dos exclusas y me cierran el pozo. ¿Cuál es el tema con este tipo de válvulas, con este tipo de BOP comparada con la anterior? Las exclusas es un conjunto de pistón y nada más. Yo le tengo que cambiar los cabezales, ¿sí? Yo le puedo poner un cabezal para que se convierta en una BOP anular, ¿sí? Que es esta que ven acá, fíjense.
tiene un pequeño orificio en la parte interna por donde iría o donde calzaría el tubo que yo tengo metido dentro del pozo. Bien. Después tengo una BOP de cierre total, que es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Básicamente es chata, ¿sí? No tiene espacio para que quepa ningún caño, por lo tanto esta BOP total se ocupa solamente cuando no tengo herramientas dentro del pozo. Repito, cuando no tengo herramienta dentro del pozo. Si lo tuviese, sería un problema. Sería un problema muy grande, porque me aplasta el caño. Y la de cuchillas funciona igual que la BOP de cierre total que les acabo de comentar, con la diferencia que tiene un par de cuchillas. ¿Para qué? Justamente por si llego a tener cañería dentro del pozo y tengo que cerrar el pozo de urgencia, puedo cerrarlo con esa BOP y sí, me corta la herramienta que nosotros tenemos en el interior del pozo con sus cuchillas, pero al menos puedo cerrar el pozo sin ningún tipo de problema. Si yo quisiera activar la de cierre total sin cuchillas y tengo cañería adentro, me va a bollar la cañería y el pozo no se va a cerrar. Entonces, resumiendo, ¿cuántas BOP a exclusa tengo? Básicamente puedo tener una combinación enorme dependiendo los cabezales que yo le ponga. Y ese es el problema con respecto a la anular. La anular cerraba sobre cualquier tipo de geometría, ¿sí? Mientras que la BOP a exclusa no cierra sobre cualquier tipo de geometría porque depende del cabezal que yo le he puesto. Si yo le he puesto un cabezal para barra de sondeo, no va a poder cerrar sobre el cuerpo del portamecha porque no va a entrar. Tiene que cerrar sobre el cuerpo de la barra de sondeo sí o sí. Si está el vástago, tampoco va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque el cabezal solamente puede cerrar y copiar con esa goma que tiene la forma de el cuerpo de la barra de sondeo, nada más. ¿Se entiende? Entonces, la BOP exclusa es limitante o se limita un poco porque no puede cerrar sobre cualquier tipo de geometría. Aún así se ocupa muchísimo, ¿sí? Y se suelen colocar, en vez de una, fíjense, como ven acá, 3, ¿bien? En donde tal vez 2 son una para portamechas, otra para barra de sondeo y otra total. Y ya está. Pero se ocupan en conjunto con la anular. Para la persona que preguntó que qué seguía después de la anular, esto, justamente. Así que, porque terminé de anular, cambié a esto, vi que se me cortó y ahí les comenté más o menos lo que íbamos a hacer. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a hablar del manifold de surgencias. Primero que nada, un manifold es un sistema de cañerías y válvulas. ¿Bien? Ustedes en sus casas tienen manifolds, a pesar de que no los vean como tal, pero sí los tienen. Por ejemplo, una mezcladora de agua, ¿vieron esas mezcladoras de agua que uno pone en la cocina, que pone en el baño, con agua caliente, agua fría, que todo sale por un solo caño, por una sola salida? Bueno, eso es un manifold. Tenemos dos entradas, una salida y dos válvulas, que son justamente las válvulas que nos permiten abrir para poder sacar agua o no. Así de simple. El manifold de surgencia, si bien lleva el mismo concepto, no es igual que un mezclador de aguas, ¿sí? Es un poquito más complejo, pero sigue siendo un grupo de cañerías con válvulas y nada más, ¿sí? El manifold de surgencia es un elemento que nos va a permitir controlar el pozo en caso de surgencias y que se conecta a la boca de pozo mediante el drilling spool, ¿sí? Para que tengan una idea, esto es un manifold de surgencia, fíjense. Esto es el drilling spool que les estaba comentando. Acá yo tengo por lo general una BOP y acá tengo el resto de las BOP. ¿Sí? El drilling spool está metido en el medio de todas las BOP. Y ahora les voy a mostrar cómo se arma una boca de pozo. Y después, fíjense que el drilling spool o carretel de perforación tiene dos entradas o salidas de fluido, el choke line, que es este, y la kill line, que es esta que ven acá. El choke line es el que va hacia el manifold de surgencias, que es todo esto que ustedes están viendo acá. Fíjense que
como digo, lleva el mismo concepto que un mezclador de agua de cocina, pero tiene más válvulas que no sé qué. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, bueno, tiene alrededor de 10, 12 válvulas. ¿Sí? Tiene muchísimas. Las válvulas importantes son estas, las que ustedes alcanzan a ver acá en las esquinas. Perdón. Que si bien no tienen perillas para poder ajustar o no la válvula, son válvulas. Porque son válvulas manejadas a control remoto. ¿Sí? Son válvulas remotas. Estas válvulas son válvulas aguja, no sé si las han sentido nombrar alguna vez. Pero es una válvula que nos va a permitir regular, como todas las válvulas, el pasaje de fluido a través de ella. Nada más. Puede estar más abierta, más cerrada. Y eso genera una contrapresión en el pozo. Una contrapresión que va, una contrapresión que va hacia el interior del pozo y que me ayuda a poder hacer una maniobra para el cambio de lodo. Ya vamos a ver más adelante para qué es, pero me ayuda a generar contrapresiones. El manifold de surgencias solamente sirve para poder controlar la surgencia o ahogar el pozo cuando tengo herramienta dentro del pozo. Si yo tuve que cerrar el pozo sin herramienta dentro, que esto suele pasar a veces cuando tengo una surgencia, por ejemplo, y estoy cambiando el trépano y ya he sacado toda la herramienta y el pozo se me viene. Si yo he cerrado el pozo con la BOP ciega, solamente me queda meter fluido por la kill line a alta presión y rogar que, digamos, la presión esa que yo le estoy dando de más ayude a controlar un poco la salida de fluido excesiva. ¿Bien? Es un procedimiento medio extraño, es un procedimiento que puede perjudicar bastante al pozo y a la roca, porque a veces puedo exceder sin darme cuenta las presiones de fractura. Pero bueno, siempre es preferible, como digo, privar no, sino primar, esa era la palabra, es decir, darle importancia a la seguridad de la gente que está trabajando en el pozo antes que a la roca. Lamentablemente es así. Es importante siempre la seguridad de la gente que trabaja en el pozo. Siempre, siempre. Bien. Otro elemento muy importante es el acumulador de presión. Básicamente el acumulador de presión es un elemento que, como su palabra nos dice, nos permite acumular presión para el sistema hidráulico para poder activar y desactivar toda la BOP, el sistema que mostramos anteriormente, el del manifold. Todo esto funciona todo con el sistema hidráulico, es decir, de aceite a alta presión. El tema es, ¿por qué acumulo presión en un lugar para después? O sea, el acumulador de presión que hace, perdón, no se los comenté, permite acumular aceite a alta presión. Entonces cuando yo abro las válvulas, el aceite sale disparado hacia la zona del circuito que yo quiero y me activa la válvula que yo quiero, digamos. El tema es, ¿por qué tener aceite a alta presión si yo tranquilamente podría bombear en el momento justo donde tengo una surgencia con una pequeña bomba el aceite, darle presión y ya está? Bien, en un pozo petrolero, cuando hay una surgencia de petróleo, siempre anteriormente es muy probable que haya salido un poco de gas. ¿El gas qué hace? El gas se mete en los motores a combustión, acelerándolos. Esto genera que se aceleren los generadores de corriente, y cuando el acelerador de corriente se acelera, empieza a generar chispas. Y habíamos dicho que teníamos gas en la atmósfera, por lo tanto, gas en la atmósfera más chispas, boom, ¿se entiende? Atmósfera explosiva. Esa atmósfera explosiva es muy peligrosa. Por lo tanto, cuando se detecta una surgencia, lo primero que se hace es apagar todos los motores. Pero si apago todos los motores y no tengo aceite acumulado a alta presión, ¿cómo le voy a meter aceite a las BOP para cerrar el pozo? Y es por eso que existe un acumulador de presión. ¿Se entiende? Bien. Bien. ¿Qué es un acumulador de presión? Eso que ustedes están viendo ahí. Eso que ven ahí, la imagencita, es un acumulador de presión.
Fíjense que bueno, el acumulador de presión tiene una barbaridad de cosas. Acá tiene una pequeña bombita para poder meter el aceite de alta presión. A ver, si bien estos elementos son los que me acumulan el aceite de alta presión, que son unos pequeños botellones, lo tengo que haber metido con una bomba, porque si no, no le puedo dar presión, ¿se entiende? Pero eso se hace antes de que ocurran las urgencias. El acumulador de presión tiene el aceite de alta presión ya listo para poder usarse. Y bueno, presenta un conjunto de válvulas y un montón de otros elementos, ¿sí? Lo importante del acumulador de presión siempre son los botellones. Los botellones son, imagínense una garrafa de gas, bueno, parecida, un poquito más chiquitos nada más, o sea, más angostos. Pero básicamente tiene esa forma tipo cilíndrica con las puntas redondeadas, porque permite controlar mejor, o sea, permite soportar mejor las presiones. ¿Qué hay dentro del botellón para acumular presión en el aceite? Hay dos elementos importantes: gas inerte, es decir, un gas que por lo general no reacciona cuando yo le meto aceite. Este gas suele ser nitrógeno, ¿bien? Y un fuelle. El fuelle es un diafragma, imagínense una pequeña goma que me divide el gas del aceite. Y ya está, ¿sí? ¿Cómo funciona el acumulador? Muy simple. Yo meto el aceite a alta presión, el aceite me va a mover el fuelle hacia arriba y me va a comprimir el gas. Una vez que metí todo el aceite que le entra al botellón, le cierro la entrada y ya está. Ahora, el aceite en realidad no ha acumulado presión, porque los líquidos no acumulan presión. Pero el gas sí acumula presión, porque el gas puede achicarse, ¿sí? De tal manera, el gas puede achicarse de tal manera que o sea, disminuye su volumen, pero aumenta toda su presión. Por lo tanto, el que realmente almacena la presión es el gas. Cuando yo lo quiero usar, ¿qué hago? Fácil. Con estos controles que ustedes ven acá, que no sé si se alcanza a ver, son los controles de las válvulas. Yo abro la válvula del botellón y el gas que hace se expande, automáticamente agranda su volumen y me devuelve toda esa presión, y como el aceite está justo debajo, la desplaza a esa presión y ya está. Es un sistema muy simple, realmente es hasta precario. Uno dice, así es fácil, almacenan presión. Sí, realmente es un sistema muy sencillo. Inclusive, por lo general se llevan acumuladores de presiones más grandes de los necesarios, ¿sí? Es por eso que siempre tiene que funcionar como mínimo el 75% de los botellones. Puede que alguno esté pinchado, ¿sí? Pero siempre el 75% de los botellones tiene que andar. Es decir, si tengo 4 botellones, sí o sí 3 tienen que andar. Si tengo 8 botellones, sí o sí 6 tienen que andar, ¿bien? Y además de esto, la carga de ese 75% de botellones tiene que tener 3 aperturas de BOP y 4 cierres de BOP. ¿Por qué digo esto? Bien, supongamos que tiene 3 aperturas y 3 cierres. Entonces, yo lo que hago es cerrar el activo del acumulador de presión, se me cierra una BOP, lo activo de vuelta, se me abre, ahí van 1 y 1. Después cierro y abro y van 2 y 2. Después cierro y abro y van 3 y 3. Y se me acabó la presión. Y tengo una surgencia de vuelta, ¿sí? Y no lo puedo cerrar. ¿Por qué? Porque el pozo me ha quedado con las BOP abiertas y yo no le puedo dar más presión. ¿Qué es lo que debería hacer en esos casos? Sí o sí tengo que tener un cierre adicional. Por eso los botellones se calculan para que soporten 4 cierres y 3 aperturas en vez de 3 y 3 o 4 y 4. Sí, 4 y 3. Siempre un cierre más. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo el pozo abierto. Lo cierro y lo abro. Lo cierro y lo abro. Lo cierro y lo abro. 3. Genial, 3 de cada uno. Tengo una surgencia nuevamente, puedo cerrarlo, y si bien se me acaba de acabar la presión, no importa, porque el pozo está cerrado, que es lo más importante. Yo no me puedo quedar sin presión con el pozo abierto. Me conviene quedarme sin presión con el pozo cerrado. Es solamente por eso. Es verdad que cada tanto sí veo que tengo urgencias bastante problemáticas y seguidas y demás.
es conveniente ir cargando el acumulador de presión constantemente, ¿sí? Pero también es verdad que yo no puedo confiarme por las dudas. Siempre por las dudas no debo confiar, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la boca de pozo? ¿Cómo se arma un pozo con las BOP? ¿Sí? Muy simple. El pozo se arma de la siguiente manera. Esto que ven acá es la boca de pozo, ¿sí? Que nosotros la tenemos justo encima de la cañería guía, por lo general. ¿Bien? Y después se acomodan de la siguiente manera. Tengo en primer lugar una BOP Pipe Ram, que es de las exclusa, pero para cuerpo de barra de sondeo. Después el Drilling Spool con su conexión a Key Line y su conexión a Choke Line, ¿sí? Recuerden que la Choke Line es donde va el manifold. Y después una BOP Pipe Ram, es decir, otra igual a esta, dos iguales, siempre dos por las dudas. Una BOP ciega o con cuchillas, por lo general se coloca la de cuchillas porque la de cuchillas sirve como ciega y además puede cortarme cañerías en caso de emergencia, ¿sí? Y por último la BOP anular, que si bien es la estrella de las BOP, es la que cierra en cualquier tipo de geometría, no es la que más se usa, ¿bien? Porque al funcionar con una goma tipo expandible es un poco sensible, entonces se puede romper muy fácil. Las más utilizadas son estas dos, ¿sí? Esta y esta. En caso de no tener herramienta, obviamente ocupo esta, no me queda otra. Y ya por último, esta, si es que tuviese herramienta. Recordemos que la BOP anular solo cierra el pozo cuando tengo herramienta dentro. ¿Puede cerrarlo sin herramienta? Sí, podría llegar a cerrarlo, pero la goma ahí sí sufriría demasiado y no es conveniente. Bien, hasta acá vi que ingresó hace ratito un compañero, una compañera. Hasta acá sé que se les está cortando una barbaridad y es que estimo que es mi internet el que no está andando muy bien. Así que entramos en el acuerdo con los compañeros para que si querían quedarse se quedaran, pero yo ya sé que se está cortando, así que lo que vamos a hacer es realizar una clase rápida para subirla a YouTube, básicamente, ¿sí? Aún así, sé que hay gente presente por si tienen dudas, así que ya que estamos, ¿tienen alguna duda de lo que pudieron escuchar? ¿Algo que quieran preguntar o algo por el estilo? El orden de las válvulas se los muestro de nuevo, ¿sí? El orden de las válvulas es ese, porque tenemos por debajo en la cabeza de pozo y después se coloca una pipe ram, que es una BOP a exclusa que cierra solamente en espacio anular. Después el drilling spool, después otra pipe ram igual a esta, ¿sí? Igual, son iguales. Después la ciega, que por lo general se utiliza la de cuchillas, y ya por último la BOP anular, ¿sí? Bien, me preguntan si es sí o sí así. Puede darse el caso en el que no lo sea, ¿sí? Ahora les comento por qué. Existen, esperen que cambie de color, pone celeste. Existe el caso en el que yo, a ver, si yo coloco esta BOP acá sí o sí, esta BOP podría estar acá abajo y esta acá arriba, no habría problema en el orden superior, ¿bien? En cambio, si esta BOP no existe, estas dos tienen que colocarse sí o sí en este orden. Por lo tanto, esta BOP que está debajo del drilling spool puede ir o no puede ir. Y en función de si va o no, es el orden con el que se colocan las demás. Pero, por lo general, este siempre es el orden de las de arriba. Siempre el mismo orden, ¿sí? Más fácil. Pipe, ciega y anular, ¿sí?
Y esta puede ir o no. ¿Por qué se coloca la de pipe antes que la ciega? Muy simple. Porque supongamos que nosotros cerramos el pozo con esta, tenemos herramienta adentro, pero la BOP pierde, por alguna razón. Si la BOP deja pasar un poquito de fluido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Agarramos esta BOP ciega, se abren las compuertas, se le cambia el cabezal, se le pone el cabezal de la barra de sondeo, se cierra y una vez cerrada las pequeñas compuertas estas que tiene para poder cambiarle los cabezales, se activa y ahí me refuerza esta de acá abajo. En cambio, ahora supongamos que limpiamos un poquito, pasa al revés. Acá arriba tengo la pipe, ¿sí? Por lo tanto, cierro esta y pierde. Y ahora tengo que cambiarle los cabezales a esta y no voy a poder porque va a estar subiendo el fluido a alta presión por acá y si yo la abro va a matar a alguien. ¿Se entiende? Porque el fluido tiene una presión altísima. Entonces, y no es nada. A ver, supongamos que no mata a nadie. Bueno, no importa. Va a tener petróleo con lodo tirado por todo el campo y es un desastre. Entonces, por eso siempre se coloca la pipe por debajo de la ciega. Aún así, tal vez ustedes me dirán, bueno, pero si pierde puedo ocupar la anular. Y sí, es verdad. Pero ¿y si la anular también pierde? Estamos en la misma. Siempre tengo que... Yo sé que ustedes me dirán, profe, pero mansa, mala leche. Sí, pero es que puede pasar. Entonces yo no puedo dejar de analizar los puede pasar. Porque si puede pasar, quiere decir que hay, aunque sea una mínima probabilidad de que pase. Entonces yo sí tengo que estar cubierto. Por eso siempre el orden de estas tres es conveniente que sea este. Pipe, ciega, anular. Y esta puede ir o no puede ir. ¿Bien? Creo que no se cortó mientras expliqué eso. ¿Quedó más o menos claro? Buenísimo, buenísimo. Si se llegó a cortar, perdonen, pero va a estar en la clase de YouTube, no se hagan problema. Va a estar. Sí, sí. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poquito ya... No, a ver, la pipe no es refuerzo de drilling spool. Esta es la pipe. Miren. Esa es la pipe. ¿Ven? Es una exclusa, pero que tiene el espacio para que entre un pipe. Pipe es tubería, ¿sí? Por eso se le dice pipe ram. Fíjense, anular de exclusa es la pipe ram. Por lo tanto, me cierra el espacio anular. Bien. Pero es exclusa. Es decir, funciona como la anular que ya vimos, pero tiene unas pequeñas exclusas que son las que cierran. Por lo tanto, tiene la particularidad de que no puede cerrar sobre cualquier geometría. Pero esta es la BOP Pipe RAM. Es igual que esta. O sea, es esta por fuera, pero por dentro tiene este. Mientras que la ciega tiene este, mientras que la de cuchillas tiene estos dos. ¿Sí? Uno de cada lado formando una cuchilla como la que ven acá. ¿Sí? Más o menos se quedó claro. Buenísimo. El drilling spool no tiene ningún tipo de refuerzo porque básicamente no se encarga de cerrar el pozo. Solamente se encarga de controlar el pozo una vez que ya está cerrado. Sí, ahora vamos a ver bien cómo funciona y para qué se utiliza. Pero no me ayuda a cerrar el pozo en sí. ¿Sí? Bien. Dentro de surgencia, vamos a explicarle bien qué es una surgencia. Siempre cuando hablamos de surgencia, primero tenemos que hablar de influjo. ¿Qué es el influjo? Influjo se le dice cuando la presión de la roca es un poquitito mayor a la presión hidrostática y eso me genera que el lodo tenga un poquito de petróleo. ¿Eso es una surgencia? Y no, realmente no, eso es un influjo. ¿Qué diferencia entonces una surgencia de un influjo? Que la surgencia es descontrolada. Es decir, la surgencia es un influjo excesivo, un influjo de mucha cantidad de petróleo
que me descontrola severamente las presiones hidrostáticas del lodo, y eso genera obviamente que siga saliendo más y más y más petróleo siempre, tanto que lo tengo en superficie en un minuto o menos de un minuto. En un minuto me reventó la boca de pozo y empezó a salir petróleo para todos lados, ¿sí? Esa es la diferencia entre surgencia e influjo. ¿En algún pozo entonces puedo tener influjo? Sí, por lo general cuando nosotros llegamos a las zonas de las rocas de interés, la roca que tiene el petróleo, normalmente encontramos un poco de influjo, porque tampoco la gente de perforación tampoco quiere excederse con las presiones del lodo para no destruir la roca. Entonces de vez en cuando hay un poquito de influjo, es decir, un poquito de presencia de petróleo en el lodo. Pero eso no significa que tengamos urgencia, ¿sí? Bien, entonces, una vez entendida qué es la surgencia, vamos a ver algunas causas o algunas situaciones que me pueden llegar a provocar surgencia. En primer lugar, la falta de llenado del pozo. Recordemos entonces que la presión hidrostática del lodo depende de la densidad del lodo y de la altura de líquido o de columna de lodo que yo tenga, es decir, la profundidad en cierta manera. Si yo tengo el pozo menos lleno de lo que debería tenerlo con el lodo, es probable que tenga una surgencia. ¿Por qué? Y porque la presión hidrostática va a ser menor. Cuando estoy perforando esto no es un problema. El tema es por lo general cuando estoy cambiando herramienta, cuando estoy sacando la sarta, cuando estoy entubando. En esos momentos es donde las columnas de lodo, al no estar bombeándolo y estar solamente el lodo que está estático en el pozo, puede ir disminuyendo. Debo tener en cuenta, por ejemplo, que a medida que saco las herramientas, la columna de lodo va a ir bajando el nivel. ¿Por qué? Y porque parte de ese espacio, ¿sí?, lo ocupaba evidentemente la herramienta que estoy sacando, ¿sí? Es así de simple. Entonces la falta de llenado del pozo puede ser una causa de surgencia. La extracción rápida de las herramientas también puede generar surgencia. ¿Por qué? Por el efecto pistón, es decir, efecto de succión. Cuando yo saco la herramienta muy rápido, genero succión. Esta succión me mete fluido de las rocas en el pozo y puedo llegar a tener una surgencia si el influjo es muy grande, ¿sí? Presencia de presiones anormales. Esto es un poco curioso porque esto ya no depende de mí, sino que ya depende un poquito de la zona que estoy perforando. Las presiones anormales se le llaman a pequeñas rocas que tienen presiones excesivamente grandes y que no concuerdan con la profundidad a la cual está la roca, ¿sí? Por lo general, a medida que yo voy bajando en profundidad, que yo aumento la profundidad, las presiones de la roca son un poco mayores. Pero puede que esté, no sé, tal vez en 1000 metros y aparezca una presión exageradamente grande de una roca que no la había tenido en cuenta y que a esa profundidad no es normal tener esa presión, por eso se dice anormal. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, no puedo hacer prácticamente nada porque el lodo está calculado a una No, recordó, profe. Acá se queda grabada, dijo. Así que, buenas, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien, sí, sé que se recontracortó, pero recuerden que habíamos dicho que iba a quedar grabada, así que yo he seguido nomás, ustedes no se hagan problema. Para los que ingresaron hace ratito, si tienen otras cosas que hacer, pueden realmente retirarse de la clase porque la idea es grabarla y subirla a YouTube porque me está dando muy mal internet, no sé qué le está pasando. Hasta hace unos minutos andaba muy bien y ahora está andando muy mal. Así que si quieren retirarse, yo la voy a subir a YouTube o a la clase, no hay problema. Van a tener todos el presente como corresponde. Y además de eso, si tienen dudas, cuando estén viendo la clase me pueden preguntar, no hay ningún tipo de inconveniente. Como ya saben, siempre estoy disponible. Bien. Como estaba diciendo respecto de las presencias de presiones anormales, esto pasa normalmente
en casos en los cuales, digamos, yo no puedo controlar mucho, sinceramente, porque digamos, no depende exclusivamente de mí, sino que básicamente de las rocas que yo estoy atravesando, ¿sí? Bien, ¿cuál es el, digamos, otro posible, o la otra posible causa? Densidades insuficientes del lodo. Y esto sí ya es un problema meramente mío. Es decir, supongamos que a cierta profundidad yo sabía que las rocas iban a tener tal presión, por lo tanto yo debería colocar tal o X densidad en el lodo. Y por alguna u otra razón esa densidad no la alcancé, ¿sí? No la logré, no pude, sino que tal vez me olvidé de hacerlo, o algo pasó en el medio que no logré la densidad requerida. Por lo tanto, la presión hidrostática del lodo es significativamente menor a la que debería ser. Y esto genera, obviamente, una posible surgencia, ¿sí? Porque recordemos que si la densidad del lodo se ve afectada, si la densidad del lodo se ve afectada, entonces recordemos que la presión hidrostática también se va a ver afectada. Gente, para los que ingresaron hace rato, les estaba comentando lo que habíamos acordado con los compañeros. Para las personas que ingresaron hace ratito, básicamente yo estoy dando la clase para subirla a YouTube. No hace falta que estén presentes. Aquellas personas que tengan algo que hacer y quieran retirarse, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, porque, como digo, le voy a poner presente a todos, así que no se hagan problema por eso. Después, si quieren preguntarme algo que no han entendido cuando vean la clase de YouTube, avísenme. Yo voy a tratar de subir la clase lo antes posible. Si no está para hoy, seguro que va a estar para mañana. Yo ahora termino de dar la clase y la comienzo a subir a YouTube, porque al parecer la velocidad de subida está andando bien. El problema es la velocidad de bajada, el internet, la conexión, la navegación, está andando muy mal, así que bueno, les pido disculpas, realmente no es la idea que tengamos una clase de tan mala calidad, pero bueno, qué sé yo, a veces con el internet es lo único que se puede hacer. Así que ya saben, si tienen otras cosas que hacer, pueden retirarse sin ningún tipo de problema. Si se quieren quedar a escucharme medio entrecortado, bienvenidos, como siempre. La última causa de surgencia posible es la que se conoce como pérdida de circulación. ¿Qué es la pérdida de circulación? A veces nos podemos encontrar con rocas excesivamente permeables, prácticamente parece una esponja, y justamente eso es una pérdida de circulación. Cuando yo meto lodo y gran parte del lodo es absorbido por una roca. Entonces, ¿qué hace? Y me afecta directamente a la altura de columna de lodo, por lo tanto me altera directamente ahí justo la presión hidrostática, y eso me puede generar una surgencia. Entonces, fíjense las posibles causas, y acá he puesto 5 nomás que se las expliqué. Pueden haber más causas, ¿sí? Pueden haber un montón de causas más, pero estas son las 5 más comunes. Y el tema es, a ver, buenísimo, tengo una surgencia. ¿Cómo la detecto? Bien, porque ustedes me dirán, bueno, buenísimo, usted me explicó las causas, pero ¿cómo hago para saber yo que tengo una surgencia? Porque hay una manera de saberlo, por ejemplo, y es que me reviente la boca de pozo y empiece a salir petróleo. Pero eso ya es tarde. O sea, la idea es detectar la surgencia antes de que el pozo me explote, ¿se entiende? Cuando digo explote, ustedes no se imaginen una explosión de película con fuego por todos lados. No, estoy hablando de que el petróleo sale. Después busquen en YouTube surgencia de petróleo y van a ver cómo el petróleo sale por la boca de pozo, ¿sí? Sale un chorro de petróleo, nada más. A eso le digo explosión, tampoco es que hay fuego por todos lados. Que puede haber, pero eso ya es mucho peor, ¿sí? Entonces,
¿Cómo hago para, digamos, poder determinar si tengo una surgencia o no? Simple, con síntomas. ¿Cómo un doctor se da cuenta que nosotros tenemos X o Y enfermedad? ¿Sí? O sea, cualquier tipo de enfermedad. Fácil, examinando los síntomas. Esto funciona igual. Para nosotros el pozo tiene síntomas. Y examinando esos síntomas podemos determinar qué es lo que le pasa al pozo. La surgencia tiene varios síntomas asociados. Que aparezca uno de los síntomas no significa que el pozo esté surgiendo, pero sí hay una pequeña probabilidad. Es lo mismo que nosotros hablamos siempre. Es lo mismo que le estaba diciendo, perdón, hace rato con respecto al médico. Si yo voy al médico y le digo, y me duele la garganta, y puedo tener un montón de enfermedades, ¿se entiende? Englobando un poquito acá en lo que sería la pandemia de hoy en día, la enfermedad del COVID-19 tiene básicamente los mismos síntomas que una gripe común, que un resfrío común, presenta síntomas de la neumonía. Entonces al final hay que ponerse a examinar los síntomas con un poquito de detalle. Esto es igual. Un síntoma no significa que tengas urgencia. Sí, hay que tener, digamos, en cuenta algunos elementos y en todo caso si detecto un síntoma y empezar a medir otras cosas para ver si tengo urgencia o no, pero no desesperarme y decir, su urgencia, ¡pa! Aprieto el botón, se cierra la BOP. No, hay que tener cuidado, hay que ser una persona paciente, analizar todo de manera rápida, pero analizarlo. Acá el compañero Álvarez me preguntan que si las BOP tienen sensores de presión para saber si hay una urgencia. No. La BOP en sí no tiene sensores de presión, pero yo sí tengo medidores de presión en varios puntos del pozo, ¿sí? En la cabeza de pozo hay un medidor de presión, hay medidores de presión, por ejemplo, en los circuitos de lodo, así que en esos lugares sí, en la bomba de lodo, mirando las emboladas de la bomba puedo saber más o menos a qué presión está trabajando. Esas cosas sí las puedo saber. Pero la BOP como tal no tiene sensores, la BOP es una válvula nada más. Ya los sensores están puestos en otro lado. Bien, vamos a ir hablando un poquito de los síntomas. Vamos a tratar de comentar básicamente todos los síntomas. Primer síntoma, aumento en los niveles de pileta. A ver, nosotros recordemos, teníamos un circuito de lodo que tenía una serie de piletas en las cuales se encuentra el lodo y yo le puedo ir agregando agua y más químicos para ir aumentando el volumen del lodo. El tema es, si yo no le he agregado agua y si yo no le he agregado químicos y el nivel de la pileta ha aumentado, quiere decir que hay más líquido del que debería haber. Y si yo no lo he puesto ahí, ¿quién lo ha puesto ahí? Simple, el pozo. El pozo me ha entregado fluido y eso se ve traducido en un aumento en el volumen de fluido que estoy desplazando. Ese es uno de los síntomas de surgencia. El segundo, aumento de las ROP. ¿Qué es la ROP? ROP en inglés es Rate of Penetration, ¿sí? Rate of Penetration, que significa tasa de perforación, es decir, la velocidad a la cual perforo. La velocidad de la perforación depende de dos cosas principalmente. La velocidad a la cual gira el trépano y el peso que yo le pongo encima del trépano. Básicamente esas son las condiciones o digamos los elementos que me modifican a mí la velocidad de perforación. ¿Qué pasa si yo estoy perforando y yo no le he agregado más peso y más ni más velocidad ni nada y aumentan las ROP de manera brusca, es decir, muy de repente? Eso es muy probable que se deba a una presión anormal. Cuando yo atravieso una roca con una presión muy elevada, la roca tiende a explotar, ¿sí? Esa explosión, esto sí, estamos hablando de una explosión, o sea, realmente explota y en ese momento obviamente la certa perforación tiende a bajar de golpe y eso es un aumento significativo en la velocidad de perforación. Presiones anormales, recordemos que pueden ser causantes de surgencia, por lo tanto viene por ahí la mano respecto del síntoma. Después el aumento en las emboladas de la bomba. La embolada
en un pistón, recordemos que las bombas de lodo tienen pistones. La embolada es básicamente cuando el pistón se mueve hacia adelante y hacia atrás. Eso es una embolada, es decir, la ida y vuelta del pistón es una embolada. Entonces, la embolada, como estaba diciendo, es la ida y vuelta del pistón. El pistón va y viene a una velocidad que depende prácticamente de la energía que yo le estoy dando y también de cuánta resistencia le opone el fluido. Para los fluidos muy densos, las emboladas son menores, pero cuando la densidad del fluido disminuye, las emboladas de la bomba aumentan. Y esto pasa cuando el lodo trae petróleo. Cuando el lodo trae petróleo, su densidad disminuye. ¿Bien? Por lo tanto, ¿por qué disminuye? Porque la densidad del petróleo es mucho menor a la del lodo. Entonces, cuando se mezclan, obtienen como resultado una densidad menor. Entonces, esto genera un aumento en las emboladas de la bomba. Simple. Luego, la presencia de gas o petróleo en el lodo. Bueno, esto ya es como un indicativo muy particular. Creo que no hay mucho que aclarar. Si el lodo trae gas o petróleo, y es muy probable que tengamos una surgencia. Recuerden que podríamos tener simplemente un pequeño influjo, que no es una surgencia, pero al menos ya sabemos que hemos llegado a una roca que posee fluidos de baja densidad que me pueden generar una surgencia. Caudal de salida mayor que el de entrada. Si yo estoy metiendo 10 litros por minuto, ¿sí?, y salen 20 litros por minuto, ¿de dónde salieron esos 10 litros por minuto adicionales? Fácil, me los está dando el pozo, ¿sí? Entonces, cuando mi caudal de salida es mayor que el de entrada, se debe básicamente a una surgencia. Cuando la sarta de perforación cambia de peso, ¿sí?, recordemos que yo estoy sosteniendo con el sistema de izaje mi sarta de perforación, ¿bien? Pero en cierta manera esto, digamos, el peso de la sarta de perforación está afectado por la flotabilidad o por la flotación que me da a mí el lodo. ¿Qué pasa cuando el lodo se le disminuye su densidad por mezclarse con petróleo y la flotación que genera es menor? Por lo tanto, yo notaría un mayor peso en la sarta de perforación. ¿Bien? Y ya por último, movimiento del lodo con la bomba detenida. A ver, si yo detengo el bombeo de lodo, y de repente empieza a salir lodo del pozo sin que yo lo estoy bombeando, y hay algo abajo que tiene una presión altísima que me está entregando el lodo. Eso es la presión de formación muy elevada que genera obviamente surgencia. Entonces fíjense todos los síntomas que nosotros tenemos de surgencia. Repito, tener un síntoma no es sinónimo de que automáticamente tengo que cerrar el pozo porque tengo surgencia. No, hay que ponerse a examinar los otros posibles síntomas de manera rápida, por supuesto. Si veo que hay más síntomas en ese momento, bueno, ahí está, ahora sí, definitivamente activo la BOP. La BOP tiene una serie... ¿Vieron el dibujito que vimos hace ratito? Este dibujo. Está el mismo dibujo en la zona de trabajo de la subestructura, con unos pequeños interruptores para abrir y otros para cerrar la válvula, ¿bien? Automáticamente. Va un operario, ¿sí?, de los que esté en la boca del pozo y puede cerrar la válvula desde ese punto, ¿sí? En caso de que haya detectado el company, por ejemplo, que no suele estar en boca de pozo, sino en el tráiler, suele avisar por radio diciendo que cierren automáticamente el pozo y se cierra y ya está. ¿Sí? Muy simple. Es así de simple, no hay más. Cuando aprietan el botón, automáticamente se manda una señal por antena a la válvula del acumulador. El acumulador libera la presión y me permite cerrar la BOP correspondiente que yo marqué. Nada más, muy simple. Realmente es un sistema simple, no vamos a entrar en detalle respecto de cómo se programa y todas esas cosas, pues no, una locura. Pero es eso nada más. Bien. Y ya por último, esto ya sería lo último de la clase, ya terminaríamos. Repito, disculpen que se ha estado cortando tanto. Apenas termine, lo voy a subir a YouTube, ¿sí? Bien, ahora les voy a explicar un poquito de la maniobra operativa. Una vez
que se detectan los síntomas de surgencia, yo tengo que, y que se confirma que es una surgencia, lo que debo hacer es actuar de manera rápida. Automáticamente se tiene que actuar, ¿okay? Porque mientras más tiempo esperemos, más probabilidades de que la surgencia llegue a la boca de pozo. ¿Qué es lo que debo hacer? Pero lo primero que se debe hacer ante una surgencia es cerrar la boca de pozo. Es lo primero que se tiene que hacer. Yo no puedo hacer otra cosa antes que cerrar la boca de pozo. Es obligatorio, sumamente obligatorio, cerrar la boca de pozo en el momento en el que se detectan los síntomas y que se confirma una surgencia. Fíjense lo que dice ahí, el uso de una BOP u otra realmente depende de si tengo herramienta dentro del pozo o no y de qué tipo de herramienta es la que está justo en la zona de las BOP. Si yo tengo justo el vástago y sacarlo me genera mucha complicación, o sea, levantar la sarta para que quede justo el cuerpo de la barra de sondeo, y bueno, ocuparé la BOP anular. Pero recordemos que siempre lo ideal es cerrar la boca de pozo en el cuerpo de la barra de sondeo con una BOP Pipe Ram tradicional. Siempre eso es lo ideal. Y después se pueden ir ocupando las otras en función de si la tengo muy complicada o no. Buenísimo. Cierro el pozo. Lo dejo ahí y no, porque el pozo está cerrado, pero yo no puedo seguir perforando, porque no se puede perforar con las BOP cerradas, ¿sí? No puedo porque si yo bajo y subo herramienta con la BOP me genera muchos problemas en la BOP justamente, muchas fricciones, la BOP se termina rompiendo y la surgencia se descontrola y termina saliendo todo al final a la boca de pozo. Entonces lo que yo debo hacer ahora es contrarrestar esa gran presión de formación que tengo en el pozo. ¿Cómo la contrarresto? Muy simple. Se puede contrarrestar aumentando la densidad del lodo. ¿Bien? Entonces, el método de ahogo y control de pozo consiste básicamente en retirar el lodo sin contaminar, perdón, el lodo contaminado que tengo en el pozo, el lodo que tiene mucho petróleo, lo tengo que sacar y tengo que meter lodo nuevo, ¿sí? Lodo que se fabrica ahí en el pozo, pero con una densidad mucho mayor para poder tener una mayor presión hidrostática y que esa presión hidrostática me contrarreste la presión de la roca. Bien. Dentro de los métodos de ahogue existen dos métodos, ¿sí? El de una circulada y el de dos circuladas. Primero vamos a aplicar el de dos circuladas y después el de una, porque es más fácil entenderlo así. En el método de las dos circuladas, una vez que se cerró el pozo, lo que yo debo hacer ahora es sacar el petróleo contaminado. ¿Cómo? Fácil, con la bomba de lodo, desde la superficie, mando lodo por la directa, ¿sí? Esta sería la directa y el espacio anular. Mando lodo por la directa, el lodo va a salir por acá, pero acá está cerrado, ¿eh? Así que ¿cómo sale? Fácil, por el drilling spool, y de ahí va hacia el choke manifold, y el choke manifold es el que me ayuda a mí a poder generar una contrapresión por las válvulas para mantener la presión de acá abajo siempre constante y que la roca no me siga entregando petróleo, porque si yo saco el petróleo viejo y la roca me sigue entregando, si saco el lodo viejo y la roca me sigue entregando petróleo y petróleo y petróleo, y no voy a dejar de sacar el lodo contaminado nunca, porque se va a seguir contaminando. Entonces, para evitar esto, lo que se debe hacer es generar una contrapresión para que, en cierta manera, la roca no me siga entregando petróleo. Una vez que saqué el petróleo todo contaminado, ¿sí? Una vez que saqué el petróleo todo contaminado, cierro el pozo nuevamente. O sea, el pozo está cerrado en realidad, dejo de bombear lodo y ya está. Reformulo el lodo, es decir, agarro el lodo que me quedó limpio, le agrego un poquito más de agua, le agrego más químicos y vuelvo un lodo de mayor densidad y ahora mando el lodo nuevo. Siempre actuando con el choke manifold para mantener la presión del fondo constante, ¿sí? Para que no se me contamine ahora el lodo nuevo. Bien. Una vez hecho eso, una vez que ya cambié todo el lodo viejo por el lodo nuevo con mayor densidad, ya está.
puedo abrir el pozo y como el lodo nuevo tiene una presión hidrostática mucho mayor, me contrarresta la presión de la roca. Y ya está. He controlado la presión y he podido ahogar el pozo. ¿Por qué hay un método de dos circuladas? Porque esto se ocupa mucho cuando tengo surgencias de gas, ya que el gas es bastante complicado de tratar, porque el gas genera burbujas grandes que van subiendo por el espacio anular con muchísima presión, y si llegan a la boca de pozo revienta. Y cuando digo revienta, ahora sí estoy hablando de un reventón literal, ¿sí? Por más que esté cerrada la BOP explota cuando se encuentra con un gas con mucha presión. Entonces, para evitar esto, se hace el método de dos circuladas. Primero retiro el gas con el lodo viejo, y una vez que retiré el gas con el lodo viejo, puedo tener el pozo cerrado lo que yo quiera para formular el lodo nuevo, y no hay ningún tipo de problema. Una vez formulado el lodo nuevo, lo meto y ya está. Pero ¿qué pasa si tengo una surgencia de líquidos? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una surgencia de líquido? Es decir, que en vez de haber entrado gas, ha entrado petróleo. Fácil, puedo hacer las dos circuladas en una sola, todo de una vez. Cierro el pozo, formulo el lodo nuevo y voy sacando el lodo viejo con el lodo nuevo, metiéndolo de a poquito, ¿sí? Y con el shock manifold manteniendo la presión del fondo constante para evitar que se siga contaminando el lodo. Y nada más, todo en un solo paso. ¿Bien? Todo en una circulada. Muy simple. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una surgencia de líquido o una de gas? Mirando las presiones. Si la presión, si cuando yo cierro el pozo, tengo la medición de una serie de presiones, ¿sí? A través de las, como dije, las BOP y demás. Como decía, disculpen, habían golpeado justo la puerta. Como decía, yo tengo la medición de presiones, cierro la BOP y se colocan unos medidores de presiones por directa y por anular para ver cómo se están comportando las presiones del pozo. Si la presión permanece constante, ¿sí? Cuando el pozo está cerrado, es una surgencia de líquido. Pero si la presión va aumentando de a poquito y no para de aumentar, es la burbuja de gas que va subiendo hasta arriba y me va aumentando la presión. Entonces, al ir aumentando la presión, yo me doy cuenta que, es urgencia de gas, hagamos el método de dos circuladas. Si es líquido, no hay problema, hagamos el de una circulada y ya está. ¿Sí? Y bueno, gente, eso sería todo por la clase de hoy. Ha sido una clase muy rápida porque básicamente no me detuve a preguntar mucho porque, bueno, la mitad de la clase estuvo cortado la charla, así que yo aún así lo grabé todo, no se hagan problema. Como les estaba comentando, les pido mil disculpas, yo no sé qué le ha estado pasando a mi internet de día, pero andaba muy mal. Aún así, la clase la van a tener subida a YouTube. Ahora termino de grabarla y la subo automáticamente. Cuando la estén viendo, por favor, si tienen alguna duda, me preguntan sin ningún tipo de problema. Y bueno, ya saben, como dije, esta unidad no tiene cuestionario. Sí entra en la segunda autoevaluación, pero no tiene cuestionario. Así que van a tener tiempo de mirarla. En vez de hacer el cuestionario, pónganse a mirar la clase en YouTube, que va a ser cortita. Así que bueno, gente, eso sería todo por esta semana. De nuevo, mil disculpas. Nos estaremos viendo el viernes que viene, con lo que espero sea un mejor internet, porque es un desastre esto. Bueno, ahí se cortó justo. Les estaba diciendo que nos vemos la semana que viene. Esto sería todo. Y espero que mi internet ande mejor para el viernes que viene, así podemos tener una clase más tranquila y en paz. Y arrancando con producción 2. Nos vemos, gente. Que anden bien. Disculpen, Chau. No, profe, no.